Agradezco, como siempre, a la Fundación Gustavo Bueno la invitación y la organización de la Escuela de Filosofía de Oviedo, y a los asistentes pues la atención de antemano. Como han visto por el cartel de la conferencia, voy a hablar hoy de percepción, ciencia e historia, que es una tríada de ideas que en principio puede parecer que no tienen mucho que ver entre sí, pero en cuanto se analizan mínimamente, pues verán, creo, que casi todo el mundo tiene una idea de cómo se relacionan. Y esta idea, normalmente, la que suele estar, me parece, más disuelta entre periodistas, entre científicos y la opinión pública en general, es más o menos pues que se empieza con la percepción, es decir, que el sujeto conoce el mundo a través de los órganos sensoriales, que se sigue por la ciencia, es decir, que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento de determinadas características, y que la ciencia, ese conocimiento científico, en la historia, a medida que va desarrollándose, pues va convirtiéndose en más certero, va conectándose más y más, y va creando una visión del mundo, una especie de mapa mental en la mente del sujeto, que cuando llegue a su culminación última, pues será tan potente que incluso guiará la historia. Esta es la visión, así, una caricatura del empirismo y del positivismo, que me parece que está hasta cierto modo disuelta en nuestros días. Y lo que voy a hacer en esta conferencia es, digamos, impugnar esta visión del sentido común de nuestra época. Y voy a proponer, en cambio, un circularismo no vicioso entre estas tres ideas, pues afín con el materialismo filosófico. Y al final de la charla daré un ejemplo de cómo funciona este circularismo no vicioso en las ciencias oceanográficas. Lo primero que quería hacer era explicar un poquito el contexto. Y el contexto tiene que ver con dos congresos en los que estamos participando tanto Javier Pérez Jara, que es conocido de esta casa, como yo, y en los que tratamos de poner algunas ideas del materialismo filosófico en discusión con algunos de los representantes de la historia y la filosofía de la ciencia a nivel internacional, pues por ejemplo Lorraine Daston, Hans-Georg Rangenberg y Bruno Latour. El primero de los congresos ocurrió en febrero, a principios de febrero, el mes pasado, en Berlín, y es un congreso que organicé yo con mi colega Philipp Lehmann y que le llamamos Experiencias del Medio Ambiente Global. Al elegir la palabra, el término experiencias, estábamos jugando con la ambigüedad sistematizada por Paul Nator de experiencias en el sentido de Erlebnis, de evidencia, que tanto gusta a los orteguianos, y de Erfahrung, o experiencia objetiva, la experiencia del empirismo, digamos. No voy a entrar en la conexión entre estos dos sentidos, pero simplemente decir que en lo que se basaba el Congreso era en la paradoja de cómo se puede o no experimentar el medio ambiente global, toda vez que el ambiente que experimenta un organismo es el entorno que está inmediato a su cuerpo. Entonces, si el entorno que experimenta un sujeto es el entorno inmediato, ¿cómo puede haber lo que llamamos ambiente? Es un entorno inmediato, ¿cómo puede haber una cosa que se llama el ambiente global, que supera la escala de cualquier individuo? De este problema hablé con más calma en verano, en el curso de La Rioja del 2015, del año pasado. Entonces, este tema nos permitió hablar de cómo las diversas ciencias geofísicas van cubriendo el planeta, van haciéndose ciencias de escala planetaria, de cómo esas diversas ciencias se relacionan con la idea de medio ambiente global y del papel del sujeto en las ciencias. Y parte del congreso eran Lorraine Daston y Hans-Georg Rangenberg, que los dos pues son pesos pesados, han sido directores del Instituto Max Planck de Historia de las Ciencias, y cada uno de ellos pues tiene análisis que me parece que pueden ser interesantes para nosotros. Lorraine Daston ha escrito durante muchísimos años historias de grandes ideas científicas, o más bien de grandes ideas sobre la ciencia, pues por ejemplo la racionalidad, la objetividad, tiene libros sobre la observación, sobre la evidencia, sobre la probabilidad. Reinberger tiene una teoría de la ciencia que me parece que es coordinable hasta cierto punto con la teoría del cierre categorial, sobre todo en el núcleo que tiene que ver con la identidad sintética, porque lo que él viene a decir es que las ciencias se caracterizan por determinadas relaciones entre partes de la realidad
que, aunque requieren un sujeto operatorio para entrar en conexión, llegan a segregar a ese sujeto. Y este hombre es bioquímico de formación y ha sido muy activo en ese campo, con lo cual sus ejemplos son bastante precisos y se recortan a una escala muy práctica, digamos, aunque por lo mismo pues tiene un alcance y una profundidad menor que la del cierre categorial, sobre todo, por supuesto, en lo que atañe a la ontología. El segundo congreso para el que estoy preparando estos temas ocurrirá en Singapur en junio de este año. También viene Pérez Jara y he organizado una mesa presidencial, le llaman, que se llama Fenomenotecnia. Fenomenotecnia, percepción individual, experiencia colectiva e historia de la tecnología. Fenomenotecnia es un término que tomo de Bachelard, que él lo aplicaba pues partiendo de la fenomenología, pero partiendo de la crítica a la fenomenología por idealista. Husserl, como saben, pues decía que la fenomenología debía quedarse en la conciencia y hacer epogé de la existencia del mundo. Pues en lugar de eso, teniendo en cuenta la importancia de la percepción, pero también de la historia, Bachelard decía, bueno, las ciencias trabajan con fenómenos que están recortados a una escala técnica, porque los términos de las diferentes ciencias no se dan en una realidad absoluta, sino que dependen de preparaciones previas, por ejemplo, en el laboratorio. Y un ejemplo que pone son los elementos químicos. No existe un elemento químico en la naturaleza, sino que hay que analizarlo, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, el resto del título de la charla, que es Percepción individual, experiencia colectiva e historia de la tecnología, porque de lo que vamos a hablar es precisamente de cómo las partes de la realidad se van transformando o reconfigurando a través de la historia de la tecnología, a través de los siglos y milenios, y estas son las realidades a las que se enfrenta la percepción individual, siempre a través, además, de grupos de individuos. A esta mesa redonda, bueno, participamos Pérez Jara, yo, una antropóloga que estudia sobre todo procesos de fabricación, un sociólogo interesante y la estrella del panel, que es Bruno Latour, que como ustedes conocen, pues Latour es conocido en España desde los 80 por sus trabajos de etnografía del laboratorio, luego por la teoría de redes actores, que es un análisis sociológico del éxito o fracaso de determinadas teorías y por la cual es odiado y amado a partes iguales. Pero después, menos conocido y a partir de mediados de los 90, tiene cosas que a mí me parecen más interesantes noseológicamente porque introduce puntos de vista más históricos. Y por ejemplo, de estos tres autores, bueno, de Latour hay más traducido al español, es uno de los sociólogos más citados de la última década, pero de Daston y Reingenberg hay muy poco, excepto este libro, que se llama Biografías de los objetos científicos, y que tiene artículos de ellos y de otros autores. Bueno, se puede leer el libro de varias maneras. Siendo benevolente, algunas partes de él se pueden leer, me parece, como un circularismo, en el sentido de que biografías de objetos científicos significa que no se está describiendo objetos preexistentes a las ciencias, no se están adecuando las ciencias a objetos preexistentes, aunque me parece que el adecuacionismo es lo que termina permeando la mayoría de los artículos. Pero tampoco se están inventando teóricamente objetos científicos sin ninguna base material, sino que se está transformando determinadas partes de la realidad en términos de determinadas ciencias o en objetos científicos. Uno de los artículos de este libro es de Latour, precisamente, lo ha citado aquí Carlos Madrid alguna vez en esta casa, y lo que viene a decir es que por ejemplo, se puede decir que Tutankamón murió de tuberculosis una vez que el bacilo de Koch se analiza en un laboratorio, lo cual no significa de modo idealista que solo en ese momento Tutankamón muriese de tuberculosis, sino que retrospectivamente lo podemos decir una vez que se ha reducido el bacilo, el referencial, a los términos de la biomedicina en este caso.
Latour, por lo que me parece interesante para este tema en concreto de la percepción de la ciencia y la historia, es porque en una polémica con el sociólogo reduccionista, sociologista David Bloor, a finales de los 90, se mete con la distinción sujeto y objeto, tomada como una dicotomía. Y gráficamente su solución se parece a la de Gustavo Bueno, en el sentido de que la S barra O se transforma en una matriz de S1, O1, S2, O2, S3, O3. Entonces la dicotomía sujeto-objeto no es que se elimine, sino que se presenta como un límite de una dicotomía histórica, real, que es la dicotomía entre multiplicidades de sujetos y de objetos. Multiplicidades a las que, añado yo, pues acompañan discontinuidades, tanto en el plano de los sujetos como en el de los objetos, como en el de la relación entre ambos. Con esta introducción sociológica, digamos, de dónde vamos a presentar estas ideas y tal, lo único que quería hacer era demostrar por la vía de los hechos que esto no son ocurrencias ni mías ni del materialismo filosófico, sino que son temas que han atravesado a la filosofía de la ciencia, pues como mínimo por los últimos 200 años y que siguen siendo de actualidad. Y como les decía, me parece que el sentido común de nuestra época, por llamarlo de algún modo, analiza esta tríada, percepción, ciencia e historia, con una flecha. Una flecha que va desde un sujeto percipiente que conoce el mundo a través de los órganos sensoriales, cuando ese conocimiento es cierto y verdadero, que allí habrá escuelas de cómo se defina eso, pues ese conocimiento se llamará científico, y ese conocimiento científico irá afianzándose y afectando a más partes de una realidad preexistente con la historia. Y entonces, pues, en algún momento, por el poder de ese propio conocimiento científico, la historia humana dependerá de las ciencias. Y ahí pues puede ser optimista o pesimista o lo que quieras, pero pongamos que esta es la visión más normal del problema y que además pues tiene su eco en la neurofisiología actual. Con un lenguaje computacional, pues esto se traduce más o menos en que los órganos sensoriales recaban información, se dice, del mundo en torno y mandan esa información a través de señales al cerebro. Y el cerebro entonces lo que construye es un mapa mental que permite al sujeto orientarse en su ecoentorno. Y además orientarse y actuar, porque el mismo cerebro pues mandará señales a través de hormonas o lo que sea, pues la oxitocina o lo que quieras, de miedo, de placer, con lo cual las pasiones humanas originadas en el cerebro moverán la historia. La adrenalina mueve el mundo, por decirlo en una metáfora también que es muy al uso hoy en día. Esta imagen, que parece muy simple, pues no lo es tanto, y es lo que voy a intentar impugnar en esta charla. Y para impugnarlo, pues uno de los resultados, o la misma práctica de la impugnación, significa que hay que variar las ideas de percepción, de ciencia y de historia que he expuesto ahora mismo en caricatura. Y la primera que hay que variar es la idea de percepción. Entonces, hay que decir que a pesar de en compatibilidad con la crítica al cerebrocentrismo que ha hecho Marino Pérez, hay sin embargo que conceder que el cerebro pues es constitutivo de la percepción, efectivamente, porque en el mundo pues hay ondas electromagnéticas o mecánicas o lo que sea, y es a través de las corrientes electroquímicas que generan cómo se llega a percibir el mundo. De modo que en la realidad, sin un cerebro, en este caso humano, pues no existen los colores, no existen los sonidos y no existen tampoco las formas. Y sobre esto de las formas volveré, porque solo las ondas electromagnéticas solo se convierten en lumínicas cuando hay un organismo receptor, cuando hay un sistema nervioso. Pero el caso es cómo se interprete esta percepción, porque, de nuevo, por volver a la neurofisiología, hay un neurofisiólogo bastante famoso de Oxford que se llama Jan Schumpf y que explica muy bien pues lo que ocurre con las imágenes retinianas en el cerebro, etcétera, etcétera.
Lo explica a la última, pero termina utilizando la metáfora vieja de la cámara oscura. Termina diciendo, porque luego se proyectan inversamente en el lóbulo occipital y entonces desde ahí pues el sujeto las vuelve a proyectar hacia el objeto que las crearon. Y él mismo se da cuenta de que esto es una metáfora, y además una metáfora peligrosa, porque él mismo dice, bueno, claro, si se proyectaran en el lóbulo occipital haría falta a su vez un sujeto que estuviera mirando a las imágenes del lóbulo occipital, y además haría falta suponer que hay una proyección de nuevo hacia el objeto que ha producido los fotones o lo que sea, y que esa proyección hacia afuera coincide con la proyección hacia adentro, con lo cual este mismo neurofisiólogo en su práctica llega a las aporías del realismo y del idealismo clásicos, que como ha dicho Gustavo Bueno en bastantes ocasiones, pues esta aporía se basa más bien en dos metáforas un poco agrestres, que es la del fuego que se proyecta en partes de la realidad, eso sería el idealismo, aunque más bien que ilumina partes de la realidad, o la del espejo en el que se reflejan partes de la realidad. Por llevar esta dicotomía al absurdo, me permito mencionar a una artista antropóloga colombiana que se llama Ana María Gómez, que a través de esfuerzo y sacrificio logró inocularse una begonia en el lagrimal, y de modo que le llegó a crecer la plantita en el lagrimal, que claro, no está ni dentro ni fuera, en ese caso está la plantita, el objeto justo ahí. Pero claro, esta superación del idealismo y del realismo es a un precio excesivo. Es más efectiva la superación de romper la dicotomía a base, pues por su mismo planteamiento. Es decir, ¿no? Es que la dicotomía epistemológica clásica entre el sujeto y el objeto parte de que existe una relación entre ambos dos, sea de representación o sea de proyección. Sin embargo, lo que existe es una conexión. Y esto es lo que dice Gustavo Bueno. Bueno, y lo que dice de hecho la neurofisiología actual. Hay lo que decíamos antes, hay conexiones entre ondas electromagnéticas que afectan a las células nerviosas y que producen corrientes electroquímicas. Entonces, en esa continuidad, que es de hecho lo que existe, lo que hay que explicar no es la continuidad, sino más bien la desconexión. Cuando yo percibo esta botella, ¿por qué la percibo como un cuerpo y no percibo lo que hay entre la botella y yo? Que hay muchas cosas. Hay no cosas, sino que hay ondas electromagnéticas, hay partículas de lo que quieran. Entonces, lo que hay que explicar evolutivamente, y en algún momento se para la explicación porque estamos explicando desde el propio mundo que queremos explicar, pero lo que hay que explicar es cómo el sujeto percipiente produce un vaciamiento, una kenosis, que es la visión apotética, que es lo que permite al sujeto configurar, como decía, dar forma al objeto. Y esta operación del vaciamiento separa al materialismo filosófico tanto del empirismo, porque el empirismo requiere un sujeto pasivo, en la operación del vaciamiento está siendo activo el sujeto, como del idealismo, porque no se trata de que la realidad la ponga el sujeto, sino que simplemente lo que se dice es que el sujeto no percibe una realidad absoluta, sino que percibe una realidad filtrada, una realidad antrópica, una realidad que se da a escala antrópica, pero que otros sujetos de otras especies con otros sistemas nerviosos perciben a otras escalas, y de ahí la importancia de M, de la materia ontológico general, para el sistema ontológico del materialismo. Con lo cual, de nuevo, el cerebro es constitutivo de la percepción, pero también lo es el cuerpo que determina la forma de la botella palpándola, y también lo es la botella misma. Así que lo que tenemos es Pérez Jara, en el libro que recomiendo a todos de la filosofía de Bertrand Russell, habla de esquemas de intersección. Lo que tenemos es que cuando un cerebro y un cuerpo y un ecoentorno intersectan, se puede dar la percepción. Del cuerpo y del ecoentorno es de lo que vamos a hablar inmediatamente en el resto de la charla, pero antes de abandonar el cerebro me gustaría mencionar la plasticidad. La famosa plasticidad cerebral, que es algo que Marino Pérez ha utilizado en varias ocasiones
tanto contra el cerebrocentrismo como contra el genetismo. Y efectivamente la plasticidad cerebral es impresionante, con sus límites, por supuesto. No se puede enseñar a un chimpancé filosofía, por ejemplo, por razones estructurales. Pero a la vez produce resultados muy interesantes, me parece, para el tema de esta charla. Son famosos los experimentos, bueno, para empezar, son famosos los casos en humanos en los que determinados órganos sensoriales se atrofian. Pues, por ejemplo, si hay un ojo que es débil y no se trata bien en los primeros años de vida, pues se puede llegar a perder la visión binocular. Y también son famosos los experimentos con animales en los que se juega por poner el ejemplo de nuevo de la visión binocular, hay ranas en los que al nacer se les implanta un tercer ojo y se consigue no sé cómo que engarcen los nervios ópticos y desarrollan visión trinocular. Y hay, por ejemplo, otros experimentos un tanto crueles con un gatito que se le cría en una habitación con rayas solamente horizontales y a los 6 meses se le saca y no puede percibir configuraciones verticales. Por ejemplo, el árbol simplemente no lo ve, según dice este investigador. Pero bueno, que es perfectamente posible porque la percepción se entrena. Y esto lo sabe todo el mundo, todo músico, por ejemplo, sabe que el oído hay que entrenarlo, como se dice. Y que además si un músico no practica durante un mes, pues dejará de escuchar diferencias de tono, o no sabrá distinguir perfectamente si la frecuencia de este la es tal o cual. Y es interesante, por ejemplo, en la Guerra Fría, en los 50, los sismógrafos tenían que escuchar detonaciones para hacer pruebas nucleares. Y el servicio del ejército de Estados Unidos prefería siempre para esa escucha a los chelistas que a los violinistas, porque simplemente pues, dicen que tenía mejor oído. Y por supuesto a los pianistas no los tuvieron nunca en cuenta, porque esa gente dicen que no saben distinguir bien entre tonalidades, porque las tienen ya marcadas, claro. Son también famosos pues por ejemplo, históricamente, el otro día leía un artículo sobre que los griegos antiguos no conocían el color azul. Esto de Juan Ramón Jiménez, de este cielo azul que vemos, que ni es cielo ni es azul, lo escribió Juan Ramón Jiménez poco después de que un filólogo estuviera leyendo a Homero con calma y diciendo, oye, que en los textos homéricos no existe el color azul, o existe en muy poca proporción, y desde luego nunca se describe ni el cielo ni el océano como azul, sino que sería más bien en la Grecia clásica, cuando se están utilizando nuevos pigmentos para pintar y se empieza a pintar el océano de azul y el cielo de azul, cuando se empieza a describir el cielo y el océano de azul. Ejemplos como este lo que nos indican es que hay cierta plasticidad en el modo que tenemos de percibir la realidad que da entrada a la historia. Entonces, desde los últimos 10 años aproximadamente, hay una disciplina académica de estas que proliferan que se llama Historia Cultural de los Sentidos, y que la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Hay, por ejemplo, un libro que se llama El ojo victoriano, y que habla no solamente de la óptica que se desarrolló en la época victoriana, sino de cómo esa óptica estaba constreñida por modos de percepción que favorecían, que tenían determinadas preconcepciones de la opacidad y la obscenidad, etcétera, etcétera. Hay otro libro de parecido título que se llama El oído psicofísico, que es muy interesante. Yo lo reseñé, si les interesa, hace un par de años en el Catoblepas, y que es un estudio de la escuela psicofísica, pues desde Weber, Fechner hasta Wundt, pasando por Helmholtz, que esta gente, como saben, pues lo que pretendían era vincular los estados psíquicos a estados fisiológicos. Por ejemplo, la ley de la magnitud de los estímulos que determina la sensación, etcétera, etcétera. Les recomiendo el artículo de Gustavo Bueno sobre el fin de esta escuela, digamos, que es Dubois-Reymond con su Ignorabimus. Entonces, según demuestra la autora de este libro, Alix Hui,
estos autores, estos psicofísicos, cuando estudiaban el oído, y por eso se llama el oído psicofísico, lo hacían utilizando instrumentos musicales de la época. Y esto les ponía en correspondencia directa con la estética musical del siglo XIX alemán, de Leipzig y de Berlín. Y efectivamente, pues autores como Helmholtz y como Mach, por ejemplo, pues además de estudiar el oído, se metieron en debates de musicología y de estética importantísimos en su época. Y el caso de Ernst Mach es particularmente interesante porque lo que se fijaba, igual que Helmholtz, era en el papel de la atención en la percepción. Y, por ejemplo, tiene unos experimentos muy fáciles de reproducir, que tocas una melodía y un acorde, y tocas la misma melodía con el mismo acorde pero una octava más baja, y percibes la melodía como sonando más baja de lo que sonaba al principio. Y dice, claro, el sonido de la melodía es el mismo, sin embargo, fisiológicamente, psicológicamente más bien, se percibe de diferente manera. ¿Por qué? Porque se ha desviado la atención. Y entonces, lo que Mach quería hacer al principio de sus trabajos e investigaciones era explicar este desvío de la atención por términos fisiológicos. Lo que pasa que es muy difícil estudiar estudiar fisiológicamente un oído vivo, sobre todo en aquella época. Y entonces, poco a poco, fue trasladando Mach su campo de estudio al de la historia. Y a ver cómo la historia de los diferentes grupos humanos tenía que ver con la atención del sujeto. De modo que ya en el análisis de las sensaciones y en su famoso artículo sobre el principio de conservación de la energía, en lo que se está fijando es en cómo la historia tiene que ver con la percepción, de modo que tiene una cita que dice... Bueno, se la digo de memoria a riesgo de equivocarme. Sí, aquí está. La cultura imprime trazas incuestionables en el cuerpo humano. Claro, según Lenin, por ejemplo, el empiriocriticismo de Mach, en cuanto que llegaba a ver el mundo como haces de sensaciones, que entonces pues afectaban al sujeto porque ya el mundo estaba configurado en sensaciones, y por eso para él la física y la psicología se terminarían agrupando, pues para alguien como Lenin esto está muy próximo al idealismo. Sin perjuicio de que luego tenga análisis de ontología especial que se acerquen más al materialismo. Por ejemplo, en el tomo 3 de la teoría del cierre categorial, Gustavo Bueno demuestra que el análisis de Mach de la mecánica de Newton es circularista, más que descripcionista o adecuacionista o teoreticista. Pero el asunto de Mach se lo dejaré a Íñigo Ngay de Felipe, que da dentro de un mes o así una charla en esta misma casa. Lo que a mí me interesa resaltar es que efectivamente cuando hemos pasado a otorgar un papel a la historia en la configuración de los sentidos, de la percepción sensorial, podemos llegar a invertir la flecha con la que yo había empezado y a decir que es la historia la que causa la percepción, y esto pues efectivamente puede convertirse en un idealismo. Y frente a eso, el antídoto es volver a insistir en la importancia del cerebro, pero de un cerebro que es imposible de entender sin el cuerpo, sin otros cuerpos y sin el ecoentorno. De nuevo, la percepción depende de mis ojos, de mis células nerviosas, pero también de la botella, del espacio que hay entre ellas, etcétera. Entonces, me gustaría referirme a ciertos trabajos que hay últimamente que recogen la estela fenomenológica, no la de Husserl más idealista, sino la del Husserl del último tiempo, recogido por Merleau-Ponty, que lo que intentaba hacer era explicar la percepción atendiendo pues a la biología de su época, y hoy en día pues esa tradición fenomenológica muy heterogénea por otro lado lo que intenta hacer es lo mismo pero con neurofisiología. Estoy pensando en concreto en un libro de Gallagher, que es un filósofo psiquiatra gurú de estos que tanto gustan en Estados Unidos, que se llama el libro Cómo el cuerpo da forma a la mente. Entonces el libro me parece que tiene su interés frente al espiritualismo,
porque efectivamente pues se está hablando de una vida psíquica que depende enteramente del cuerpo, del animal viviente. Lo que pasa que precisamente por enmarcarse en la tradición fenomenológica, el problema que tiene es que se queda dentro del saco de la piel. Entonces, un ejemplo es cuando trata el problema de Molinet, el famoso problema de Molinet, que Molinet escribe a Locke diciendo si un ciego de nacimiento que está acostumbrado a distinguir por el tacto entre esferas y cubos recobrase la vista y viera esos mismos objetos a distancia, ¿sabría decir que son esferas y cubos o no? La respuesta de Locke desde el empirismo es que no, porque una vez que un sujeto percibe mediante los sentidos un objeto, es una operación de segundo grado vincular o asociar lo que están percibiendo esos sentidos. De modo que el ciego tendría que aprender primero a hacer esa operación de segundo grado y no le sería innata. Este autor, Gallagher, da también una respuesta negativa, dice que no, pero en base a un fundamento distinto, que le sirve para atacar al empirismo de Locke, porque él dice, no es cierto, neurofisiológicamente y ontogenéticamente, que los sentidos se den por separado y luego se junten en una unión de segundo grado, sino que desde el principio percibimos como un todo. Pero claro, esto tiene dos desventajas. Una de ellas, primero, que hay otras escuelas neurofisiológicas que son más afines a lo que diría Johannes Miller de la energía específica de los sentidos, y que eso es importante para el materialismo filosófico en cuanto que subraya la discontinuidad dentro de M2. Pero el otro problema que tiene es que reduce el problema de Molinet a un problema neurofisiológico, cuando no es eso. Carmen Baños hace poco dio una conferencia en esta misma sala, que recomiendo, en la que llama al problema un problema de percepción trascendental. Trascendental no en el sentido kantiano de un sujeto metafísico que se enfrenta a un noúmeno, sino en el sentido filosófico de que es un problema que no pertenece a una sola categoría científica, sino que pertenece a varias. ¿Por qué? Pues porque, como digo, para hablar de percepción y del problema de Molinet en concreto, no solo se está hablando de la coordinación de los sentidos, sino sobre todo de la coordinación de los sentidos y el objeto. Entonces, es importante resaltar el papel que en ambos casos, en las del ciego que ve y en las del ciego que no ve, y en las del ciego que recobre la vista, es importante resaltar el papel de las operaciones. Por lo pronto, en el tacto se está separando la esfera o el cubo de la mesa que la sostiene, como bien dijo Carmen Baños. Y lo mismo pasa con la percepción apotética, hay una parte operatoria que no se puede obviar. Entonces, más bien que estos análisis, yo quisiera aquí recoger los análisis de otra escuela que tiene un par de décadas, que se llama de cognición extendida, también se llama de cognición distribuida, y hay pues sus subescuelas, el mundo de la burbuja editorial. Hay muchas posibilidades dentro de esta literatura, pero yo quería traer un libro de Lambros Malafouris, que es un griego, se publicó el año pasado y que tiene un título parecido al libro anterior del que he hablado. Este libro se llama Cómo las cosas dan forma a la mente. El anterior se llamaba Cómo el cuerpo da forma a la mente, y este es cómo las cosas mismas dan forma a la mente. Lo primero que hace el autor es decir que al hablar de mente está haciendo una concesión editorial, pero que no considera que esa idea tenga sentido, y mucho menos su sentido tradicional, sino que, como su nombre indica, cognición extendida, de lo que se está hablando es de operaciones con las cosas mismas. Entonces enlaza, creo, con la tradición de Bacon recuperada por Farrington, y con la tradición del operacionalismo de Bridgman frente al empirismo clásico. Y el hombre, la gracia que tiene es que es arqueólogo. Entonces, como arqueólogo, él está constantemente trabajando con las cosas mismas, y lo que tiene que hacer luego es intercalar un sujeto entre esas cosas. Por ejemplo, un jarrón fragmentado, pues para explicar sus partes formales tiene que acudir a un sujeto. Le pasa lo mismo que al historiador con las reliquias, que
para explicarlas tiene que echar mano el historiador de un sujeto operatorio fantasma, porque no está ahí. Pero a la vez es antropólogo y estudia también procesos de fabricación de jarrones en la actualidad, y eso lo complementa con su trabajo arqueológico para hacer una conclusión que, parafraseando a Pascal, es que la mano tiene razones que la razón no conoce. Lo que está diciendo con esto es que las cosas mismas tienen su racionalidad operatoria, y con lo cual estamos saliendo tanto del mentalismo como de este error fenomenológico de encerrar al sujeto dentro de la piel. Tiene un ejemplo muy bonito que es un estudio de la escritura lineal B, micénica, que se supone que deriva de la lineal A minoica, pero que en contra de la lineal A sí que ha podido ser descifrada, y es un lenguaje pues dedicado a la contabilidad más que nada, pero lo interesante de este lenguaje es que la mayoría de los signos se cree, aunque estas cosas son difíciles de probar, que no tienen correlato fonético. Con lo cual lo que rompe esta idea es la idea de que el lenguaje el lenguaje escrito es una mera externalización del lenguaje hablado, incluso del pensamiento. Esta idea del lenguaje adolece de un mentalismo que Malafuris pretende destruir. Entonces lo que dice, tiene una frase muy bonita Malafuris contra el mentalismo, que es que, esta sí que la tengo que encontrar porque es un poco más larga. Vale. Dice que es lo mismo que he dicho yo antes, más o menos. Las neuronas no representan nada, simplemente forman redes plásticas que producen patrones de activación que están estructuralmente conectados con el resto del cuerpo humano y del mundo físico. Con lo cual lo que tenemos de nuevo es una continuidad. Una vez rota esta idea de la percepción como representación, puede él romper la idea recíproca de que el lenguaje, que es la idea de Saussure, el lenguaje es a su vez una representación del pensamiento. Esta idea la rompe, y de que el lenguaje escrito es una representación o una externalización del lenguaje hablado. Dice, no, ni mucho menos. Más en este caso que el lenguaje escrito no tenía ni siquiera correlato fonético. Entonces hace un estudio de cuánto tarda en secarse una tablilla de barro, por ejemplo, y de ahí extrae consecuencias de qué condiciones materiales tenían los escribas que tener en cuenta a la hora de desarrollar las relaciones entre los signos del lenguaje que escribían, con lo cual resulta que por la misma forma del barro con las que estaban inscritos, esos símbolos tenían leyes propias, las relaciones entre esos símbolos tenían que someterse a una legalidad propia, que no es ni mucho menos la mera externalización de un pensamiento ni nada de eso. Y esta importancia de los signos tipográficos y de las relaciones entre sí, pues han llamado sobre ella la atención bastantes autores, Derrida para la lógica, Reviel-Netz para las matemáticas, y Gustavo Bueno siempre lo subraya para ambas disciplinas y para otras, y en concreto la importancia propia de la escritura alfabética, del lenguaje escrito frente al lenguaje oral, que por cierto es uno de los ejemplos que usa Luis Carlos Martínez. El año pasado dio una serie de conferencias en esta charla sobre historia de la técnica, y uno de los ejemplos es la escritura alfabética. Me sirve esto para volver al asunto de la historia de la técnica en lo que tenga que ver con esta teoría de la percepción operacionalista, que es la que estamos desarrollando. Y es que para el materialismo filosófico, la realidad percibida, ya he dicho que es una realidad filtrada, es una realidad antrópica, pero no solo eso, sino que es una realidad trabajada, horadada por milenios de relación técnica operatoria con el mundo, con las cosas mismas, como decía. Entonces, por ejemplo, de nuevo dentro de la tradición fenomenológica que se queda dentro del saco de la piel, Lakoff y Johnson tienen el libro este famoso, creo que ya de los 80, de Metáforas de la vida cotidiana,
que dicen que nosotros configuramos, los humanos configuran la realidad en torno en base a experiencias propioceptivas de arriba, abajo, dentro, fuera y otros muchos ejemplos. Esta teoría se lleva a un absurdo hace unos años cuando la tratan de aplicar a la historia de la filosofía occidental, en un libro que discutimos aquí en unos encuentros de filosofía hace un par de años. No me acuerdo el título del libro, pero la mesa era sobre metáforas y analogías, porque el concepto que están utilizando ellos es el de metáforas de la vida cotidiana. Más bien, cuando de lo que estamos hablando es de operaciones, más que de metáforas, hablaremos de analogías con operaciones, de modo que es cierto que la realidad que percibimos la configuramos con determinadas categorías, pero lo hacemos en base a operaciones con las cosas. De modo que una realidad nueva que no conocemos la pasamos a intentar entender cuando la comparamos con operaciones que ya tenemos controladas. El ejemplo clásico es el de entender la finalidad o los procesos teleológicos en el mundo en base al primer analogado operatorio de la finalidad de un arquero que dispara contra una diana. Por analogía, pues podemos entender procesos finalistas en el mundo, pues por ejemplo la reproducción sexual, etcétera, etcétera. Este reconocimiento de la analogía necesaria para percibir o interpretar determinadas realidades no está reñido con una crítica cuando esa analogía se salga de quicio. Pues por ejemplo cuando la metáfora cuando se convierta en una metáfora esto del arquero, en que el arquero es un demiurgo divino. Entonces, muchas mitologías es un demiurgo divino que crea el mundo con determinada finalidad. Pues ahí tenemos que decir, no, aquí ya la analogía se ha salido de quicio, pero esto no significa que efectivamente en la historia de los grupos humanos las analogías operatorias sean clave para interpretar la realidad a base de esquemas. Y esta realidad interpretada pues la reunimos en lo que Gustavo Bueno ha llamado estromas. Y los estromas, lo que me interesa aquí subrayar es que no son solo ontológicos, sino que son históricos, por lo que he venido diciendo hasta ahora. Por ejemplo, el cielo que vemos nosotros hoy es el mismo cielo que veía Platón, pero está reconfigurado absolutamente, porque ahora lo ordenamos en galaxias, por ejemplo, y ahora está mucho más lejos de lo que Platón podía ver, etcétera, etcétera. Esto de la ontología histórica, por seguir conectando con otras disciplinas, otros autores, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo que Ian Hacking llama precisamente ontología histórica, y con escuelas actuales de ontología procesual, le llaman, que recuerda ya nada más que por el nombre a la teoría de la esencia procesual del materialismo filosófico. Y en este sentido hay un libro de John Dupré que me gustaría recomendar, que se llama El desorden de las cosas, fundamentos metafísicos de la pluralidad de las ciencias. De lo que se está hablando es de una ontología pluralista, rota, histórica, en la que en nuestros términos, por supuesto, reinterpretando, se organiza las diferentes ciencias categoriales. Con lo cual ya tenemos, creo, el circularismo no vicioso más o menos planteado, entre percepción e historia. Y la flecha ha quedado rota, tanto en un sentido como en el otro. Se ha desbordado el empirismo y ahora lo que tenemos es que la percepción individual es la percepción de un individuo que está arrojado, por decirlo con Heidegger, está arrojado a un mundo ya configurado a escala de siglos y de milenios. Y entonces, ¿qué pintan las ciencias en esta reconfiguración de la tríada? Pues las ciencias son un tipo especial de relaciones entre partes de la realidad. Y por eso, aun concediendo toda la importancia que tiene al problema epistemológico del sujeto-objeto y habiéndolo reconfigurado en multiplicidades de sujetos y de objetos, diremos que el problema principal de la teoría de la ciencia no es la epistemología, sino la noseología. Porque las ciencias son partes de la realidad muy, muy heterogéneas. Se pueden distinguir tres ejes: el semántico, el pragmático y el sintáctico.
Y en ese sentido, pues partes de una ciencia son, de nuevo, los signos tipográficos, los sentidos del científico que lo estudia, pero también los congresos, los instrumentos, las máquinas y, por supuesto, lo que hace a las ciencias, que son los teoremas. Esto me permite atacar un problema fundamental en toda la literatura, que es el de los instrumentos. Los instrumentos, en esta caricatura que ya había hecho al principio de la percepción ciencia-historia, los instrumentos serían más o menos aquellos momentos en los que el desarrollo histórico de las ciencias amplían la percepción de los sentidos. Entonces se dirá, por ejemplo, que Galileo, cuando le da por apuntar su telescopio a la Luna, lo que está haciendo es ampliar su ojo y le permite ver los cráteres. Esto hay una primera crítica en el sentido que dije antes de la historia cultural de los sentidos, y es que resulta hay un historiador que se llama Samuel Edgerton, que demostró hace ya muchos años que a la vez que Galileo había otras personas apuntando telescopios igualmente potentes hacia la Luna, y que sin embargo sistemáticamente los cráteres que veían los atribuían a artefactos del telescopio. La diferencia es que Galileo, en la Academia del Cimento, en la Academia del Experimento de Florencia, estaba muy acostumbrado a dibujar en chiaroscuro, a dibujar sobre todo esferas, con sombras, con relieves, con bultos, con volúmenes, con cráteres, al fin y al cabo, con lo cual cuando pintó la Luna supo ver que era una esfera con bultos y con cráteres. Pero no solo eso, sino que la crítica que quiero hacer yo ahora es una crítica más filosófica, en el sentido de que los instrumentos no son ampliaciones de los sentidos ni de Galileo ni de nadie. Es, por ejemplo, cuando Cajal miraba células nerviosas en el microscopio, o más bien láminas de cortes cerebrales, que por cierto la disputa que tuvo con Camillo Gogli en la entrega del Nobel de la Paz, los dos lo recibieron compartido y a los dos les parecía que el otro no lo merecía, básicamente, porque mantenían teorías distintas, pero son teorías estéticas, o sea, perceptivas. Porque lo que Cajal creía ver lo que Gogli creía ver en el microscopio eran continuos venosos, etcétera, etcétera, y lo que Cajal creía ver eran células nerviosas con una terminación de dendrita y otra de axones que estaban separadas entre sí, y de ahí la teoría celular que Gogli nunca aceptó. Pero Cajal mismo creía de sí mismo que cuando miraba en el microscopio estaba ampliando su ojo, y de ahí el cuento aquel que tiene Cajal en el que un médico tiene visión microscópica y sale a la calle y ve todo el mundo asqueroso de bacterias, etcétera, etcétera, y no puede llevar una vida normal, no puede besar a la novia, etcétera. Pero lo que está haciendo el microscopio no es, de hecho, ampliar el ojo de Cajal, sino lo que está es transformando, por ejemplo, las células nerviosas que ve el propio Cajal en ondas lumínicas, en haces de luz, que pueden afectar a las células nerviosas del propio Cajal. O sea, lo que está haciendo el microscopio no es y esto es un argumento que no es empírico, sino que es filosófico, y tiene que ver con todo lo dicho hasta ahora. Es una crítica al concepto de representación. Lo que está haciendo el telescopio no es ampliar los sentidos de un sujeto que se opone a un objeto, porque entonces estamos en el mismo problema del desdoblamiento. Lo que está haciendo el microscopio es transformar una realidad. Entonces la palabra clave aquí es transformación, no es representación. Y como he dicho, como se aproxima el final de esta charla, voy a intentar aplicar alguna de estas ideas al papel del oído en la historia de la oceanografía del siglo XX. De nuevo, en base a la transformación y no a la representación. Voy a aprovechar y hacer una ligera pausa. Los océanos, durante muchos siglos, se han considerado un mundo silencioso. Y de hecho, Cousteau, creo que en el 56 o en el 59, tiene una documental sobre los océanos que se llama El mundo silencioso.
¿Por qué? Pues porque los oídos se han desarrollado en secano, digamos, han evolucionado en seco y nos cuesta efectivamente percibir sonidos debajo del agua. Se perciben sonidos, pero las paredes del oído no funcionan, con lo cual es imposible saber de dónde vienen, hay muchísimas frecuencias que se pierden, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya 100 años antes del documental de Cousteau, se había demostrado que las ondas sonoras viajan mejor y más rápidamente bajo el agua que en el aire. Y fue a finales del siglo XIX, en la era de los imperios, de los telegrafistas, en la era de oficiales imperiales e ingenieros tratando de conectar partes distintas del mundo, en los que la propagación del sonido bajo el agua adquirió una importancia práctica fundamental para comunicaciones interoceánicas. Y es la era también del energetismo, en el que se estaba probando a transformar formas de energía en otras formas de energía, y es en este contexto en el que surgen los hidrófonos, que son micrófonos submarinos, y en lo que consisten es que es un metal piezoeléctrico, es impactado por ondas de presión, por ondas submarinas, que se convierten se transducen más técnicamente en señales eléctricas, que luego pues son transducidas de nuevo en ondas ya sí sonoras que podemos percibir desde la superficie. Entonces, lo que tenemos aquí en el caso del hidrófono me parece bastante fácil argumentar, casi más intuitivo que en el caso del microscopio o el telescopio, que lo que estamos haciendo es transformar la realidad, no estamos simplemente ampliando el oído y haciéndolo submarino, no es una trompa que estemos poniendo en el agua, sino que es un sonido ya cambiado, porque también existen las trompetas que se ponen en el agua, pero es que el resultado no es el mismo. Y lo bonito de este caso es que históricamente, pues en la Primera Guerra Mundial, cuando las profundidades de los océanos se convierten en campos de batalla por virtud del submarino, la escucha submarina se convierte en la única manera de ganar la guerra, básicamente. Y en un problema para el cual pues se invierte mucho esfuerzo y mucho dinero en mejorar los hidrófonos. Y conforme se iban mejorando los hidrófonos en la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras, y esta es por supuesto la época del teléfono, de la radio, todas esas manipulaciones electrónicas del sonido que luego darán lugar a la música electrónica, etcétera, pues estas mejoras del hidrófono en lo que consisten es en manipulaciones, en transformaciones del sonido. Se amplían determinadas frecuencias, se filtran otras, se borran otras, se convierten frecuencias de onda en frecuencias de onda sonoras, o sea, en frecuencias de onda que son audibles para nuestros sentidos, con lo cual aquí evidentemente no tenemos un caso de representación, sino de transformación. Y además, conforme van mejorando los hidrófonos, pues va ampliándose el mundo sonoro de los océanos. Van apareciendo nuevos sonidos. Algunos de ellos literalmente aparecen nuevos, como el famoso sonar que hace un ping, ping, o los propios submarinos, etcétera, etcétera. Son sonidos que pueblan los océanos, pero también hay otros sonidos que se hacen perceptibles y que antes no lo eran. Por ejemplo, los sonidos de las ballenas. Sonidos que retrospectivamente, para no caer en el idealismo, podemos decir que ya estaban allí antes del hidrófono, pero que solo se hacen perceptibles una vez que existe la tecnología del hidrófono. Con lo cual tenemos un caso, me parece, bastante fácil de entender y bonito de nuevas realidades perceptivas y nuevos sujetos que además, como decía cuando hacía referencia al caso de la historia cultural, requieren de cierto entrenamiento para escuchar esos nuevos sonidos. Y esto, por ejemplo, se ve claramente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra en la guerra y necesita reclutar a cientos de operadores de sonar en muy pocos meses. Entonces lo que hace es preocuparse de que esos operadores de sonar tengan capacidad de escuchar los diferentes sonidos que pueblan los océanos. Lo primero que hacen es hacer un corte en el proceso de selección, y ese corte es muy fácil, es preguntarle a los marines estadounidenses si tienen educación musical o no. Si la tienen, pues entonces ya pueden entrar en los primeros test auditivos, etcétera, etcétera. Y una vez que seleccionan al grupo de reclutas para convertirlos en operadores de sonar, lo que hacen es someterlos a un entrenamiento de 2 o 3 meses, en los que tienen que escuchar una y otra vez sonidos marinos hasta que aprendan a reconocerlos. Pues el oído, naturalmente, lo que está haciendo es entrenarse.
Pero entonces, ¿qué papel tiene este oído submarino en las ciencias oceanográficas? Pues desde 1920 o así es a través del sonar como se determina la profundidad de los océanos. Antes se mandaba un peso con una cuerda y se medía la cuerda, pero eso traía muchísimos problemas. Todo el telégrafo atlántico se instaló así, pero esto traía muchísimos problemas, pues porque la corriente movía la cuerda o porque se rompía la cuerda por el peso, lo que fuera. Con la aparición del sonar, que emite un ping que rebota, pues calculando el tiempo que tarda en rebotar, se puede calcular la distancia. De modo que los mapeos de los océanos eran acústicos. Esto tiene mucha importancia, esta misma tecnología del sonar, para detectar submarinos en las dos guerras mundiales. Y entonces, como consecuencia, se invirtieron muchos millones en la tecnología del sonar, pero no solo en la tecnología del sonar, sino en la oceanografía física necesaria para hacer funcionar bien el sonar. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que se propaga el sonido depende de factores como la temperatura y la salinidad. De modo que durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la Guerra Fría era clave conocer y saber predecir el comportamiento de masas de agua de diferente temperatura y salinidad. Yo, por ejemplo, en otro lugar he estudiado, y lo expuse aquí el año pasado, el estrecho de Gibraltar. Cuando las aguas atlánticas y las aguas mediterráneas se cruzan, se forma ahí una termoclina que permite a los submarinos no ser detectados por el sonar. Con lo cual era un problema que afectó a muchos países, entre ellos España, pero también, por supuesto, Estados Unidos, etcétera. Conocer perfectamente la posición de esa termoclina y cómo varía según las estaciones, según las ondas internas, según lo que sea, para poder entender la propagación del sonido perfectamente. De modo que lo que yo argumento en ese otro artículo es que las teorías de circulación global, de dinámica global, de convección, etcétera, etcétera, que se establecieron en los 60 y 70 definitivamente, pues tienen que ver con la historia, con la historia militar en este caso, pero tiene que ver también con la acústica. Pero ¿qué pasa? Que a medida que avanza la Guerra Fría, esa acústica va teniendo menos y menos que ver con el oído. De modo que si ustedes han utilizado algún sonar náutico alguna vez, están mirando una pantalla, no están escuchando necesariamente el ping, como sí que ocurre. O sea, el oído sigue teniendo su importancia. Cualquiera ha visto la película esta de La caza del octubre rojo o cualquiera otra, pero cada vez más van adquiriendo importancia otros modos de interpretar las señales acústicas. Sobre todo porque hay un momento en la Guerra Fría en el que lo que se trata no es de localizar a un submarino concreto. Ese era el problema de la Segunda Guerra Mundial: localizas a un submarino concreto y lo destruyes. Durante la Guerra Fría, si un submarino lo destruyes, pues se acaba el mundo, porque hay una escala nuclear y entonces pues se acabó. Con lo cual no se trata de destruir a los submarinos enemigos, sino que se trata de tener continuamente localizados a toda la flota soviética, por ejemplo. Para eso Estados Unidos lo que desarrolla en los 60 es lo que llamaron el sistema de vigilancia submarina, que es una red inmensa de hidrófonos repartidos por todos los océanos del mundo, que están registrando continuamente los sonidos de los submarinos soviéticos. Y el objetivo era hacer un catálogo, una especie de biblioteca de submarinos soviéticos clasificados según su huella acústica, su diferente marca acústica, porque cada uno tiene un ritmo o una tonalidad del reactor nuclear o lo que fuera. Pero esta huella acústica, el modo de registrarla más fácilmente y compararla era gráfica. O sea, era la conversión del sonido que hacían en gráficas, en ejes de coordenadas con de frecuencia y tiempo. Con lo cual, y entonces en los patrones que iban marcando cada submarino se podía más o menos comparar con los de otro submarino, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí la importancia de la acústica para las ciencias oceanográficas físicas es clave, pero el oído ha quedado totalmente segregado. El oído individual no pinta nada. Otra cosa pasa en la oceanografía marina, en la oceanografía biológica.
Lo cual, para empezar, lo que nos demuestra es que no se puede hablar de ciencias oceanográficas como un todo, sino que hay diferentes ciencias que ocurren en el océano. Pero la biología submarina, la biología marina, el papel del oído sigue siendo central. Aunque se desarrolló en la misma corriente histórica, digamos, y fue la necesidad de distinguir submarinos de gambas, por ejemplo. Hay unas gambas que hacen un sonido que cuando hay un banco de 100.000, pues ya no puedes oír a un submarino enemigo, o en la necesidad de distinguir submarinos de ballenas azules, fue cuando se desarrolló el papel del sonido en la biología marina. Y esto es, hay varios libros que son muy bonitos sobre, por ejemplo, el ecologismo típico de Greenpeace de salvar a las ballenas. Resulta que nació en laboratorios de la Armada, hasta el punto de que el primer disco famoso de The Song of the Whale, que es del 72, el que lo produce es un antiguo marine, pero bueno, antiguo me refiero a que el año anterior había dejado de serlo. Y más conspiranoico, las coordenadas de los barcos soviéticos contra los que luchaba Greenpeace, por ejemplo aquel vídeo famoso en que un activista se pone entre un arpón y una ballena y tal, esa se la daba la administración Nixon, porque Estados Unidos no tenía ningún interés en cazar ballenas económico. Sin embargo, la Unión Soviética dependía varios sectores de eso, con lo cual era más fácil para Nixon hablar del ecologismo de las ballenas que de la guerra del Vietnam, por ejemplo. Pero, y esto es curioso porque cualquiera que haya leído Moby Dick reconocerá en esa ballena el último animal divino, con su ojo que te mira, etcétera, etcétera. Pero en los 50 se habían convertido las ballenas en un mero recurso para grasa y para cosas de esas. Sin embargo, es en los laboratorios de las marinas, tanto soviéticas como estadounidenses, cuando se vuelve cuando recurre la ballena como un animal divino, porque se empieza a hablar de la inteligencia y la parte espiritual de las ballenas, etcétera, etcétera. Total, que para estudiar a las ballenas, los biólogos marinos pues sí que utilizan el sonido que hacen las ballenas, hasta tal punto de que estoy preparando un artículo sobre esto con Alix Hui, que es la autora de aquel otro libro del oído psicofísico, y esta mujer entrevistó a un biólogo marino de la Universidad de Cornell que tuvo la suerte, después de la Guerra Fría, de tener acceso a las gráficas del sistema de vigilancia antisubmarina, a esas gráficas que les he dicho de ese sistema mundial que servía para hacer una biblioteca de submarinos soviéticos. Y este biólogo marino, al mirar esas mismas gráficas que estaba viendo un oficial de la Marina, veía cosas distintas, porque cuando él le preguntó, oye, ¿y este patrón tan pequeño de aquí? Dijo el oficial, bueno, eso deben ser las gambas snapping, ¿no? Bueno, las gambas que hacen clic. Y le dijo él, no, esto es un banco de ballenas azules. O sea que aquí hay un caso de nuevo bonito de coordinación entre la vista y el oído. Y él mismo lo explicaba, el biólogo marino lo explicaba, por un lado, por su capacidad de entender el sonido distinto, por su educación musical en un coro, etcétera, pero sobre todo por la familiaridad que tenía con el tipo de sonidos que hacían las ballenas y el tipo de patrones que por tanto podían imprimirse en un papel. Con lo cual aquí tenemos una diferencia entre la oceanografía física y la oceanografía biológica que no debe sorprender dentro del materialismo filosófico, puesto que la ciencia alfa operatoria no tiene por qué tener en cuenta los sonidos en cuanto afectan al sistema nervioso. Sin embargo, una ciencia etológica beta operatoria sí. Pues esto es lo que quería decir. Debo insistir en que no he dicho nada nuevo. Cualquiera que quiera profundizar en estos temas puede releer los ensayos materialistas, la teoría del cierre categorial, en particular el tomo 3, algunos de los artículos que he mencionado aquí, este libro nuevo de Gustavo Bueno, publicado por Pentalfa, El ego trascendental. Estos temas es ahí donde se trabajan. Yo lo que he intentado hacer es reexponerlos en coordinación con literatura abundante en varias disciplinas actuales,
como les digo, en preparación para estos congresos que estamos llevando a cabo, y entonces para ellos cualquier sugerencia será más que bienvenida. Muchas gracias.